Vamos a la solución del problema número 28 de la práctica, que nos dice hallar la corriente I sub 0, que es esta corriente que circula por la rama de 6 ohmios, respetando los sentidos de corrientes de malla. ¿Ya? La corriente de malla I1 en color rojo nos da este sentido, esta trayectoria, perdón. La corriente de malla I2 nos da esta trayectoria y la corriente de malla I3 nos da esta trayectoria en color azul. Cabe recalcar que se deben tomar en cuenta este siguiente concepto fundamental. El planteamiento de corrientes de malla tiene como condición incluir todos los elementos del circuito, ¿sí? En el caso de que nuestras mallas no contemplen a todos los elementos del circuito, decimos que la solución de dicho sistema matricial es incorrecta. Por lo tanto, vamos a analizar. La corriente de malla I1 analiza la resistencia de 1 ohmio, la fuente de 60 voltios, la resistencia de 6 ohmios, la resistencia de 8 ohmios, la fuente de 80 voltios y la resistencia de 2 ohmios. La corriente de malla I2 analiza 6 ohmios, 6 ohmios, 8 ohmios, 80 voltios. Y por último, la corriente de malla I3 analiza 3 ohmios, 2 ohmios, 6 ohmios, 60 voltios y 1 ohmio. Por conclusión decimos que todos los elementos del circuito han sido analizados por las corrientes de malla, ¿sí? Ok, vamos a la solución del problema. Por comparación decimos que nuestra corriente I sub 0 en color negro tiene única relación con la corriente de malla I2. I sub 0 no tiene ninguna relación con la corriente de malla I1 ni tampoco tiene relación con la corriente de malla I3, solamente con la corriente de malla I2. La corriente de malla I2 por esta rama de 6 ohmios circula de derecha a izquierda, por lo tanto, si mi corriente I sub 0 circula de izquierda a derecha, asumimos lo siguiente. I sub 0 va a ser igual a menos I sub 2, que implica. ¿Qué significado físico tendría este signo negativo? Que la corriente I sub 0 tiene el sentido contrario al de la corriente I sub 2. Vamos a plantear el siguiente sistema matricial. Bueno, tenemos el vector de corrientes, que sería el vector de incógnitas, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. El componente 1, 1 correspondiente a la impedancia propia de la malla 1 sería, analizando la malla 1, 1 más 6, 7 más 8, 15 más 2, 17. Vamos con el elemento 1, 2, que sería la copedancia entre malla 1 de color rojo y la malla 2 de color azul. Los elementos que comparten ambas mallas son 6 ohmios y 8 ohmios, ¿sí? Lo que nos da un valor de 14. Ambas corrientes toman sentidos contrarios, por lo tanto va a ser negativo. Vamos al elemento 1, 3, que sería la copedancia entre malla 1 de color rojo y la malla 3 de color azul. Los únicos elementos compartidos entre ambas mallas sería la resistencia de 1 ohmio y la resistencia de 6 ohmios. Ambas corrientes circulan en sentido contrario. Por ejemplo, en la resistencia de 6 ohmios la corriente I3 va de abajo hacia arriba, pero la corriente I1 circula de arriba hacia abajo. Por esta resistencia de 1 ohmio, la corriente de malla I1 circula de arriba hacia abajo. En cambio, la corriente I sub 3 circula de abajo hacia arriba, por lo tanto, sumando ambas resistencias nos da un valor de 7, pero por las razones ya dadas hace un momento es negativo. Vamos al elemento 2, 2, que sería la impedancia propia de la malla 2. Simplemente sumamos 6 más 6, 12 más 8, 20. Vamos al elemento 2, 3, que sería la copedancia 2, 3. Elementos compartidos entre la malla 2 y la malla 3. El único elemento compartido es la resistencia de 6 ohmios, ¿sí? Que va a tomar un valor de negativo. ¿Por qué negativo? Porque en esta rama de 6 ohmios la corriente I2 está yendo hacia arriba y la corriente I sub 3 hacia arriba también. Perdón, es positivo, perdón, mil disculpas. Es positivo. Recalco, positivo porque en esta rama de 6 ohmios ambas corrientes tienen el mismo sentido,
de abajo hacia arriba. Y por último, el elemento 3,3, que sería la impedancia propia de la malla 3. Sería simplemente la suma 3 más 2, 5, más 6, 11, más 1, 12. Ya tenemos la matriz de impedancias. Vamos al vector de voltajes. En la malla 1, que está en color rojo, se toman en cuenta los elementos de 60 voltios y 80 voltios. Por la notación aprendida en el anterior problema, el número 27, decimos que acá va a ser menos 60 voltios y acá va a ser más 80 voltios. Menos 60 voltios más 80 voltios. ¿Sí? Vamos a la malla 2. ¿La malla 2 presenta fuentes de voltaje? Sí. Presenta la fuente de 80 voltios y por la convención ya conocida, la corriente de malla I2 circula del potencial positivo del terminal positivo al negativo, sería de menos 80 voltios. Por último, en la malla 3 tenemos solo una fuente de voltaje que sería la de 60 voltios. La corriente I3 circula desde el terminal negativo al terminal positivo. Por lo tanto, adopta el signo de más. Simplemente será más 60 voltios. Al resolver este sistema matricial, tenemos las siguientes respuestas. La corriente de malla I1 toma un valor de menos 2,012 amperios. La corriente de malla I2 toma un valor de menos 7,713 amperios. Y la corriente de malla 3 toma un valor de 7,683 amperios. Con la condición que nos da el problema, con la condición que hemos obtenido inicialmente, la corriente I sub 0 va a ser igual a menos la corriente I sub 2, que sería menos por menos más 7,713 amperios. Esta sería la solución del problema número 28.